Vamos a estudiar juntos ahora la estructura del santuario. Pero no vamos a ver cómo estaba construido. Bueno, tal vez sí, pero no es lo más importante. La idea de este punto, de este requisito, es que podamos comprender ese magnífico plan de salvación que Dios tuvo para cuando Adán y Eva pecaron. Remontémonos al jardín del Edén. Adán y Eva pecan y Dios tuvo que idear un plan de salvación para salvarlos, no solo a ellos, sino a todos los que íbamos a venir después. Estudiando la estructura del santuario nos vamos a dar cuenta de todos esos detalles que Dios tuvo en cuenta para que nosotros podamos ser salvos y que también nos podamos dar cuenta de que los tiempos finales se están acercando. Así que te invito a que juntos podamos seguir estudiando este hermoso tema. Soy Rolando Gigliotti, el pastor Rolando Gigliotti, pastor de la Iglesia Adventista, y me pidieron que para el Club de Conquistadores explicara la doctrina del santuario y el sacerdocio de Cristo. Pero para que ustedes puedan tener una ilustración y podamos ir adelante con la explicación, voy a compartir la pantalla y entonces ahora vamos a poder estudiarla mejor y ustedes van a poder seguirla desde las pantallas. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dio una indicación. Allí en Éxodo 25:8 está registrado, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces Moisés levantó o erigió lo que se llama el santuario del desierto. Este santuario estaba compuesto en un rectángulo, que primero había un atrio o patio. En ese patio estaba el altar del sacrificio, donde los sacerdotes hacían los holocaustos. Estaba la fuente de agua donde el sacerdote se purificaba, y luego pasamos al lugar santo. El lugar santo tenía tres muebles. Tenía la mesa de la proposición, que era una mesa de panes, de 12 panes, que representaban a Cristo. Después estaba el candelabro, que representaba al Espíritu Santo y que iluminaba el santuario, y el altar del incienso, donde se oraba al Padre para el perdón de los pecados. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo o una cortina que lo separaba. En este lugar santísimo estaba el arca del pacto o el arca del testimonio. Esta arca contenía tres cosas: la vara de Aarón florecida, las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, y el maná, recordando cómo Dios los estaba alimentando en forma diaria. Muy bien, este santuario era un modelo de un santuario que hay en el cielo. Eso está en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Leo la última parte. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, había un modelo y entonces Moisés hizo igualito a lo que estaba en el cielo. Muy bien, en el santuario había algunas ofrendas que hacía el sacerdote y otras ofrendas las traía el pecador. Las ofrendas que hacía el sacerdote, lo que se llama el continuo sacrificio o las ofrendas diarias, era donde el sacerdote sacrificaba un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. El pecador traía una ofrenda de holocausto cuando quería consagrarse a Dios, una ofrenda de oblaciones, reconociendo que Dios es el sustentador de la vida, y traía granos de la tierra, verduras, etcétera, etcétera, harinas, aceite, las ofrendas pacíficas, que eran las ofrendas que se traían cuando un problema se había solucionado entre dos personas. Estaba la ofrenda por el pecado, que era la ofrenda por el pecado involuntario, donde la persona no cometió un error sin darse cuenta, y estaba la ofrenda por el delito, que era donde el pecador había cometido un error o un pecado con premeditación y alevosía. Muy bien. Seguimos un poquito adelante y ahora pasamos a explicar cuál era el ritual del pecador. El pecador cometía un error y llevaba un corderito
al santuario. Muy bien, allí si ustedes ven hacia abajo, casi a la derecha de la fotografía van a ver el sacerdote y al pecador con un corderito. ¿Qué pasaba? El pecador traía el corderito, confesaba sus pecados sobre la cabeza del corderito y enseguida le daba muerte. El pecador lo mataba. Después el sacerdote recogía la sangre, agarraba el corderito, lo llevaba al altar del sacrificio y esa sangre entraba al lugar santo, donde la asperjaba sobre el lugar santísimo, o sea, hacia el lugar santísimo, dando indicación que esos pecados eran transferidos del pecador al lugar santísimo. Muy bien. Y entonces, eso se hacía todos los días, pero llegaba un momento en que había que purificar, limpiar el santuario, y eso ocurría el día de la expiación. Ustedes van a encontrar que el día de la expiación se llama el día del Yom Kippur, el día del perdón, el día del arrepentimiento, el día de la purificación, el día de ayuno y recogimiento. Muy bien, todos estos eran nombres que hacían referencia a un día en el año. Y entonces, ¿qué pasaba en ese día del Yom Kippur, el día del perdón? El sacerdote seguía ofreciendo el cordero por la mañana y el cordero por la tarde, pero el sumo sacerdote hacía traer 2 machos cabríos, uno que representaba a Cristo y otro que representaba a Satanás. El que representaba a Cristo se ponía la mano sobre ese cordero, se confesaban los pecados de todo el pueblo y entonces el sacerdote mataba a ese macho cabrío y hacía todo el mismo ritual que hacía con el cordero del pecador. Pero ahora, en vez de entrar en el lugar santo, entraba en el lugar santísimo. Muy bien. Y allí entonces ofrecía esa sangre que representaba a Cristo por todo el pueblo. Cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, el pueblo y los pecados del pueblo quedaban borrados, quedaban eliminados. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Iba hasta el otro macho cabrío, ponía sus manos sobre ese macho cabrío que representaba a Satanás, se transferían esos pecados al macho cabrío y el macho cabrío era soltado en el desierto para que muera. Ese macho cabrío no moría sacrificado. Muy bien, sigamos un poquito más adelante. Eso era lo que pasaba en la tierra. Ahora, ¿qué pasa en el cielo? Porque esto es muy bueno que nosotros lo sepamos. En el cielo hay un santuario también, donde no está hecho por el hombre, pero sí está hecho por Dios. Y cuando tenía que entrar Cristo en ese santuario haciendo lo mismo que hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra. Bueno, eso lo dice Daniel 8, 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba y otro santo preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora y entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Miren aquí, esa profecía comienza en el 457 a.C. y termina en el año 1844, el 22 de octubre del año 1844. Muy bien, dentro de esta profecía de 2300 días, estaba la profecía de las 70 semanas, que estaban dentro de esta profecía, que implicaban el momento en que Cristo iba a venir, iba a ser bautizado en el año 27, después a los 3 años y medio Cristo iba a morir, aquí lo tenemos, y entonces en el año 34 terminan las 70 semanas, donde el mensaje del pueblo judío ahora se pasa a todos los cristianos para que todos los cristianos puedan predicar el Evangelio. Muy bien, quizás un poquito más claro
esté aquí. Otro cuadro simplemente para que lo vean, ahí 457 a.C., Cristo muere, y entonces desde la muerte de Cristo al año 1844, Cristo estuvo en el lugar santo. Desde el año 1844, el 22 de octubre, hasta el fin del tiempo de gracia, Cristo estará en el santuario celestial intercediendo por ustedes y por mí y por todos los hijos de Dios que se arrepientan y que busquen al Señor de corazón. Quiere decir esto que desde el año 1844, desde el 22 de octubre, Cristo está intercediendo, justificando, perdonando a todos aquellos que tienen inscrito su nombre en el libro de la vida hasta el fin del tiempo de gracia. A ver, 1844 está en el pasado y el fin del tiempo de gracia todavía está en el futuro. Quiere decir que entre el año 1844 y el fin del tiempo de gracia estamos viviendo en lo que se llama el día del perdón, el día del Yom Kippur espiritual. Todavía hay tiempo y oportunidades para que ustedes y yo nos podamos arrepentir de nuestros pecados y buscar a Jesús para que Él los borre definitivamente en el santuario celestial. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, debemos vivir una vida de recogimiento, una vida consagrada a Dios, una vida dedicada a Dios, una vida en la cual podamos tener una hermosa relación personal con Jesús, de mañana, de tarde y de noche. Vivir cada día teniendo todas y cada una de todas nuestras cuentas arregladas con nuestro prójimo y con Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando nos vayamos a dormir todas las noches, nosotros tenemos que haber pedido perdón por todas las faltas y por todos los errores que cometimos. Y entonces después que pedí perdón y le digo, Señor, quiero que tú seas mi Salvador, el Señor perdona mis pecados y mi cuenta en el cielo está en cero, está blanquita, está linda, está purificada. Chicos, Dios los bendiga para que entendiendo lo que Jesús dejó en su palabra, nosotros nos podamos acercar confiadamente a Dios y encontrar el perdón para cada uno de nuestros pecados. Dios nos bendiga.